Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, donde como ustedes bien saben estamos en esta nuestra segunda temporada hablando de cuestiones relativas al movimiento cristero. Y algunas cosas que hace falta todavía mencionar, pero ya cuando estamos entrando en la parte bélica, en la parte de la confrontación armada, obviamente es pensar cómo estaban organizados los combatientes cristeros. Estaban obviamente organizados, una organización militar, pues que no era una organización perfecta, desde luego, por una razón muy sencilla, porque no era gente avesada en cuestiones de la milicia y bueno, al inicio de las operaciones prácticamente no había ningún combatiente que tuviera la experiencia militar como para convertirse en alguien que tuviera la experiencia dentro de la lucha armada en lo que viene siendo una lucha frontal, un evento ya de mayor magnitud. Lo que hacen es dividirse en divisiones, valga el pleonasmo, y en la división del sur, que es la parte que está para el lado de Colima, para el lado de los volcanes, como se conoce coloquialmente esa región, ahí el comandante jefe de esa división del sur era Jesús de Gollado Guízar. Y esto bueno porque la gran mayoría de los líderes de estas secciones militares eran en su mayoría pequeños propietarios, eran rancheros que tenían ciertamente su propiedad y que no es ni con mucho la gran propiedad agraria como lo había sido durante la revolución y bueno son grupos, son campesinos, son productores que tienen tierras, pero que no tienen tierras en abundancia. De tal manera que hay una identificación plena entre los líderes en la confrontación armada y los combatientes, la tropa, que es la que se alista, la que se da de alta y que es la que viene de los poblados pequeños, de las pequeñas rancherías, de los pequeños lugares, a engrosar las filas dentro de la guerra, dentro del ejército, conocido con el nombre del ejército cristero. Ya les comenté cómo había surgido el vocablo de cristeros a raíz del grito de combate que tenían de Viva Cristo Rey y cómo ahí en la derivación que hacen los mismos soldados federales acaban llamándoles soldados cristeros. Pero bueno, eh, había otro personaje originario de Jalostotitlán, Jalisco, que era el doctor José Gregorio Gutiérrez Gutiérrez. Él también fue jefe de operaciones, no jefe de operaciones militares, sino comandante de una región militar de la zona sur, una vez que Degollado Guízar se va a la Ciudad de México y queda en su lugar Gutiérrez Gutiérrez. Lo que más nos llama la atención es cómo Gutiérrez Gutiérrez era hijo de un campesino de Jalostotitlán y es precisamente Gutiérrez Gutiérrez un personaje que está muy ligado a la Unión Popular de Anacleto González Flores y él decide tomar las armas y se da de alta y él tenía formación de médico. Y cuando se va precisamente a unir con los combatientes cristeros, hay un relato de un texto escrito por él que se llama Mis recuerdos de la gesta cristera, que él va precisamente a hablar con su señor padre y con su señora madre a la casa paterna en un lugar ubicado en lo que se conoce en la zona de Jalos con el nombre de La Media Anega.
Y ahí llega y en la media nega habla con ellos para pedirles, avisarles y para pedirles permiso. Es bien importante esto, amigos, porque eso forma parte de todo ese bagaje cultural de la gente de la región que no llevaba a cabo ese tipo de movimientos si no contaba con la autorización de los padres. Recordemos el valor que tiene el hijo dentro de una estructura familiar. En esa zona no había esclavitud durante la colonia, era mínima la esclavitud. En esa zona hubo muy pocos sobrevivientes nativos, porque hubo un virtual exterminio a raíz de lo que se conoce con el nombre de la Guerra del Mixtón. Y en ese lugar es una zona donde hay definitivamente una menor concentración de sangre indígena, precisamente porque no había la posibilidad económica de poder contar con brazos para trabajar la tierra. Entonces lo que hacen las familias se convierten en grupos altamente reproductivos y si no tienen la posibilidad de contar con mano de obra ajena, sometida, pues lo que hacen es que empiezan a producir su propia mano de obra, también sometida, pero en este caso no representada por un esclavo, no representada por un peón de campo, sino representada por un hijo. Entonces el hijo, aunque fuera médico, aunque estuviera estudiando en ese tiempo, aunque estuviera allá en la ciudad de Guadalajara con la anuencia de sus padres, él cuando toma la decisión de tomar las armas va y pide permiso. Esto es bien, bien importante porque infinidad de personajes que tomaron parte en el conflicto antes tuvieron que ir a pedir permiso a sus papás. El relato que hace en su autobiografía Gregorio Gutiérrez Gutiérrez es muy, muy bonito cuando uno trata de entender esta relación, porque relata Gutiérrez Gutiérrez cómo se arrodilla delante de sus padres para recibir la bendición y donde los mismos padres le comentan que saben que va a enfrentar un gran riesgo, pero que sin embargo están conscientes de que detrás de todo esto está la fe en Dios que el combatiente y los padres tienen. Pero todos los combatientes fueron gente de estas características, claro que no. Finalmente, cuando el grupo militar de la división de los Altos de Jalisco empieza a tener grandes combates y cuando empieza a tener grandes victorias, entonces es cuando se toma la decisión de darle solidez al ejército cristero y deciden contratar a un soldado de fortuna, por utilizar un término, porque contratan a un general en el retiro, un general porfirista en el retiro, que era el general Enrique Gorostieta. Un general que viene desde la época de don Porfirio Díaz, que cuando don Porfirio Díaz deja el poder, el general Gorostieta deja la milicia, él se va a vivir a Monterrey, ignoro si era originario de ahí, y lo que hace es que se contrata con la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, precisamente para dirigir la guerra en la región de los Altos de Jalisco. Y en la región de los Altos de Jalisco es donde se concentra esa parte más sólida, más ruda, más dura, de mayor combatividad en todo lo que tiene que ver con la guerra cristera. Había por ahí algún personaje que había sido combatiente durante la revolución, que era el señor Miguel Hernández de San Julián, Jalisco. Es uno que está perfectamente bien registrado e incluso alguien que también alguna vez formó parte del ejército villista durante la Revolución Mexicana, fue el propio Anacleto González Flores, originario de Tepatitlán de Morelos, y que él era el que dirigía lo que se llamaba la Unión Popular, que era el brazo cívico
de la Guerra Cristera en el estado de Jalisco. Entonces ahí es donde empieza sus operaciones el general Gorostieta, y evidentemente empieza a tener grandes logros en materia bélica. Él establece que no le gusta lo que está haciendo el presidente Calles en el país, con sus acciones bélicas en contra de los combatientes, con sus acciones tan agresivas en contra de los creyentes, y que además, bueno, que él quiere colaborar para que haya una pacificación, y que considera que la pacificación es más fácil que se brinde si antes se le somete por la vía armada. Entonces ahí ya tenemos esas dos maneras de pensar, pero quien se convierte en el ícono de la defensa de los católicos es precisamente Enrique Gorostieta, y el sitio que se convierte en el núcleo de la guerra es precisamente la división de los Altos, y obviamente la división del Sur, que tiene una colindancia muy importante con el estado de Jalisco, y que aún siendo un territorio pequeño, porque el estado de Colima es un territorio pequeño, sin embargo, por las características de la geografía y la topografía del espacio, era muy dado y muy notable el uso de la guerra de guerrillas en esa región, por las características que antes estuvimos mencionando. Ahora bien, ¿cómo funcionaban en los pueblos? En los pueblos eran los mismos rancheros de ahí de la región los que que se habían levantado en armas y seguían en la misma zona de la que eran originarios. Ordinariamente no se retiraban a zonas muy lejanas, porque sacarlos de su espacio donde tenían el control era muy difícil para ellos el volver a reconocer el territorio, y el conocimiento que se tenía del territorio era una de las grandes ventajas durante esa fase de la lucha armada. De manera que poco a poco el Estado fue resintiendo pérdidas, fue teniendo derrotas militares, y esto por supuesto que alcanzó a levantar la moral de los combatientes cristeros. Y hay un elemento que es bien importante, amigos, que es el liderazgo que ejercían algunas personas dentro del cuerpo militar cristero. Incluso a nivel, lo pongo entre comillas, a nivel caudillo, podemos encontrar a un personaje de San Miguel el Alto Jalisco, que era un personaje, es un personaje icónico de la lucha, y que siempre que se habla de la guerra cristera, invariablemente se le menciona, y me refiero a Victoriano Ramírez el 14. El 14, que era un combatiente de ahí, de una ranchería cercana a San Miguel el Alto, y que era, según cuentan, un excelente caballista, un excelente jinete, y que además había tenido un problema personal con alguno de sus paisanos, no sé si por unas carreras o por un lío de faldas o por un lío de cantina. El caso es que trataron de detenerlo, y en el conflicto que tuvo, cuando trataron de detenerlo, él solo se enfrentó y mató a 14 policías. De ahí viene precisamente el nombre del 14. Ya tenemos pues a los caudillos, tenemos a los jefes naturales, que son los rancheros, tenemos a los comandantes de las divisiones, y tenemos por encima de ellos a un comandante, un soldado de paga, un soldado de fortuna, que es precisamente el que le da característica de ejército al ejército cristero. Yo por aquí lo dejo, por hoy lo dejo aquí. Ya la próxima ocasión estaremos viendo otras cosas,
Los invito a que se suscriban, los invito a que le den un like y desde luego a que nos sigan en YouTube y en Spotify. Y bueno, pues espero contar con su apoyo la próxima ocasión y por lo pronto solo me resta decirles y desearles que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.